entonces mi diferencial va a ser, mi diferencial B va a ser igual a θ por diferencial X, que esto es la deformación vertical debido a la flexión, más gamma por diferencial X, que es la de deformación debida al corte. Entonces, bueno, desarrollamos, dividimos por X, el gamma lo expresamos de esta manera, como Q sobre G por A, por un valor kappa, ¿sí? Porque las tensiones de corte, como ustedes vieron, no son constantes en toda la sección. Entonces, yo tomo un valor que es una especie de promedio. Por esto le pongo el factor este kappa, sí, creo que es kappa esta. Bien. Entonces, esta expresión de gamma lo tomo con este valor. Y experimentalmente se demuestra que este valor es insignificante al lado de la deformación por flexión. Y acá volvemos a simplificar, ¿sí? Ya simplificamos la ecuación de la elástica, vimos que en el ejemplo que prácticamente era, al ser tan chico el θ, no había diferencias, pero esto sí lo vamos a despreciar. Esto lo vamos a despreciar porque este factor kappa no es tan fácil de determinar. Entonces, y aparte como ahí la veo, es como que varía en la sección, el gamma. Entonces, esto lo que hacemos es despreciarlo y nos quedamos con la ecuación que habíamos visto para flexión. Es mucho mayor. Acá, bueno, acá hicimos la derivada segunda, ¿sí? La derivada segunda de b respecto de x al cuadrado es igual a menos m sobre por i más la derivada de este valor que es gamma. Y experimentalmente se demuestra que este término es mucho mayor a este segundo término. Entonces lo que hacemos es directamente despreciar los efectos del corte en la deformación. Si se desprecia el efecto del esfuerzo de corte, se tiene directamente que la expresión de la elástica relacionada con el esfuerzo y las características de la sección y del material es esta. Con esta expresión yo voy a tener una muy buena aproximación a los valores reales. O sea que prácticamente el corte lo desechamos para la deformación. Bien, relaciones que hay entre la carga, el esfuerzo de corte, el momento y la deformación vertical. Como ya habíamos dicho, se desprecia la deformación por corte. Ecuaciones diferenciales. No sé si ustedes se acuerdan un poquito de esto, pero bueno, las vamos a repasar un poquito. Acá dice que la derivada del corte respecto de x es igual a menos la carga vertical en función de x. Después dice que la derivada del momento respecto de x es igual al corte y dice que la derivada de b respecto de x es igual a θ. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, acá tenemos que, dijimos que expresamos la derivada de b respecto de x como b'. ¿Sí? La primera derivada de la deformación respecto de x la ponemos como b'. Y la segunda derivada la ponemos como b segunda. ¿Sí? Entonces nos quedan estas expresiones. B' es igual a θ, esto es la derivada de b respecto de x. E por i por la derivada segunda de b respecto de x es igual a menos el momento. E por i por la derivada tercera de b respecto de x 3 veces igual a menos el corte. Y e por i por la derivada cuarta de b respecto de x a la cuarta es igual a la carga. Esto sale de hacer una sumatoria de fuerzas. Ahora lo vemos, así nos queda un poquito más claro. Esto es un repaso de... Esto lo vimos en el tablero 1, ¿no? Sí. Supónganse que yo tengo un diferencial. Esto es diferencial de x. Tengo todos los esfuerzos. Es una estructura plana, es una chapa, ¿sí? Que está cargada en su plano. Tengo una carga Q, que varía en x. Tengo el esfuerzo normal, la voy a equilibrar, o sea que acá voy a tener un esfuerzo normal más un diferencial. Acá tengo un esfuerzo de corte, lo llamo Q.
Acá tengo un Q más diferencial de Q. Y también tengo un momento M más diferencial de M. Y tengo un momento acá. Tengo mi diferencial de X sometido a una carga distribuida y equilibrado, puesto en equilibrio. Entonces lo que voy a hacer es sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? Mi primera ecuación voy a tomar sumatoria de fuerzas verticales. O sea que me queda Q menos diferencial de Q, ¿sí? Y me queda menos Qx por diferencial de X. Que es una fuerza. Acuérdense que Q es una carga distribuida y la tengo que multiplicar con una distancia. Esto es una sumatoria de fuerzas. Y creo que no tengo más nada, entonces esto me queda igual a 0. Este Q se va con este y me queda, dividido por X, me queda que la derivada de Q respecto de X es igual a menos Q. ¿Sí? Primera ecuación diferencial. Ahora vamos a hacer sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos la voy a hacer acá abajo. Voy a hacer sumatoria de momentos con respecto a este punto de acá. ¿Sí? Entonces, arranco con la primera carga que me aparece. Q en función de X por diferencial de X es la fuerza por esta distancia, que es diferencial de X sobre 2. O sea, me queda diferencial de X al cuadrado sobre 2. Esto lo tomo negativo, vamos a tomar negativo. Lo mismo, tome negativo o positivo, mientras respete los signos de los demás. Vamos a tomar más la otra carga, el Q, o sea que me queda menos Q más diferencial de Q por diferencial de X, que es la distancia, y me queda menos M menos diferencial de M. Y esto igual a 0. Creo que no, el esfuerzo normal, obviamente, que no ejerce el momento. Entonces, fíjense lo que hago acá. Diferencial de X al cuadrado es un infinitésimo de orden superior. Que así esto no me afecta en nada. Lo desprecio directamente. Acá me queda menos Q menos diferencial, perdón. Me queda menos Q por diferencial de X. Menos diferencial de Q por diferencial de X. Este es otro infinitésimo de orden superior. Lo desprecio. Pueden ver bien toda la pantalla, ¿no? Sin que deje de compartir el apunte, ¿no es cierto? Sí, sí, se puede agrandar la tuya. La pueden abrir bien, ¿no? Sí. Bien. Entonces, diferencial de Q por diferencial de X lo desprecio porque es un infinitésimo orden superior y me queda... Ah, me olvidé acá. Detalle. Acá me faltó un término. Este momento hace momento en este lado, ¿sí? No necesita distancia. Entonces, dije que era menos momento y más M. Ahora sí, igual a 0. Este se va con este y acá me queda menos diferencial de M. Todo esto igual a 0. O sea que de acá surge que derivada de M respecto de X es igual menos más. Acá tengo un signo que está mal, me parece. Déjame ver. Dije que era negativo. Negativo, este es positivo. Pin, pin, pin. ¿Estamos? Y este es negativo. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta donde me confundí? Yo venía siendo positivo. Ah, no. Venía siendo positivo así. O sea que el Q es negativo. Este Q es negativo. El M es positivo. Lo había puesto negativo. Y este M es negativo. ¿Sí? Porque va para abajo. ¿Estamos? Esto igual a 0, entonces me queda que esto es igual a Q. Entonces, si derivo esta,
Y también tiene que tener en cuenta que derivada segunda de b respecto de x al cuadrado es igual a m sobre e por i, negativo. ¿Sí? Si derivo q, me queda la derivada segunda de m. La derivada segunda de m, q me queda igual a la derivada de m. Derivo esto, me queda igual a la de e por i por la derivada tercera de b con respecto a x. ¿Sí? Y ahí de acá salen todas las expresiones que están ahí en el cuadro ese. Quería, bueno, refrescárselos un poquito para que sepan de dónde sale. Si no, hablamos en el aire y nos perdemos. No sé si se dieron cuenta que arreglé mi cámara, no se apaga más, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Pero bueno, arreglé mi cámara, arreglé el parlante, el micrófono, varias cosas. Bien, entonces llegamos a estas expresiones. La primera, esta que estoy viendo acá, ya la teníamos. Esta también la teníamos, era la de la elástica. De esa expresión que acabamos de ver, o sea que de la derivada del momento respecto de x es igual a q, sale e por i, la derivada tercera respecto de x al cubo, es igual a menos q. Ah, está bien, porque esto era igual a menos m, está bien, es menos q. Y bueno, y si vuelvo a derivar, si derivo q, me queda, por la primera expresión que hicimos, ¿sí? Me queda que la derivada e por i por la derivada cuarta de b con respecto a x a la cuarta es igual a la carga. ¿Vamos? Bien. O sea que si yo tengo esta expresión, tengo el momento, tengo la derivada segunda, eso lo puedo o integrar o derivar para obtener todos estos esfuerzos y las deformaciones, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Calcular la flecha de la viga de la figura. Bien. Lo vamos a hacer por integración de las ecuaciones diferenciales. Tenemos una viguita simplemente apoyada, con una articulación y un apoyo, una carga distribuida constante, ¿sí? O sea que el momento, las reacciones van a ser, hay simetría, o sea que la mitad de la carga va a un apoyo y la otra mitad va al otro apoyo. Entonces, la reacción en el extremo en el apoyo libre en x igual a 0 va a ser q por L sobre 2. Si yo corto en cualquier valor de x, ¿sí? Y quiero calcular el momento, va a ser esa reacción q por L sobre 2 por el valor de x, va a ser un momento positivo, y después toda la carguita que me quedó en este tramo, en el tramo x, me va a generar un momento negativo. ¿Y ese qué es? Va a ser el q por x, que es la resultante, que está aplicada a la mitad de este tramo x, por la distancia a la sección que estoy considerando, que va a ser x sobre 2. Por eso me queda menos q por x al cuadrado sobre 2. Entonces, de esa manera yo tengo la expresión del momento para toda la viga. Fíjense que en x igual a 0, el momento vale 0, y que en x igual a L, reemplazo por L, me queda q por L al cuadrado sobre 2, menos q por L al cuadrado sobre 2. También es igual a 0. Acostúmbrense cuando hagan una expresión de algún esfuerzo a verificarla. Tomen algún punto conocido como x igual a 0 y x igual a L, que sabemos que son articulaciones, y sabemos que el momento es 0, para verificar las expresiones. Ahora voy a integrar. Tengo el momento. O sea que yo sé que e por i por la derivada segunda de b respecto de x dos veces es igual a menos m, reemplazo menos m por la expresión que tengo acá arriba, vuelvo a integrar, me queda e por i por la derivada primera, esto es e por i por tita, ¿no? Y me queda q por x al cubo sobre 3, por el 2 este me queda sobre 6, menos q por l por x al cuadrado sobre 2, y con este 2 me queda sobre 4, más una constante de integración. Vuelvo a integrar y ya tengo la expresión de las deformaciones verticales, que me queda de esta manera con otra constante de integración.
Entonces, para calcular estas constantes de integración, lo que tengo que hacer es ver, necesito valores conocidos, como por ejemplo, yo sé que en x igual a 0, la deformación vertical es 0, porque el apoyo no me permite que eso se mueva. Entonces, reemplazando en b igual 0 y x igual 0, me queda que C2 es igual a 0. Y después, la otra condición que conozco acá es que b en x igual a l es igual a 0. Entonces reemplazo acá b igual a 0, x igual a l, C1 ya, no, C2 ya la habíamos... C2 ya la habíamos calculado que era igual a 0 y despejo C1, que me queda Q por L al cubo sobre 24. Entonces, de esta manera yo tengo mi expresión de la deformación. Es E por I igual a B, que es igual a la carga sobre 24 por X a la cuarta, menos la carga por L sobre 12 por X al cubo, más la carga Q por L al cubo sobre 24, que era C1, por X. Entonces tengo el valor de la deformación en todos los puntos. Si quieren la pueden verificar, ponen x igual a 0, es 0, y x igual a l y tendría que dar 0 también. Fíjense que acá tengo 2 de q por l al cubo sobre, perdón, q por l a la cuarta sobre 24, y eso es igual a q por l a la cuarta sobre 12. También me da 0. Entonces, de esta manera, ya tengo la deformación de todos los puntos, integrando la ecuación de la elástica. Y si saco la primera derivada, con C1 tengo la expresión del θ. ¿Qué es lo que yo necesito? El θ y la deformación, no más que eso. Acá, bueno, dice, en el ejemplo, flecha y los giros máximos, la flecha y los giros máximos en la viga de la figura, y nos da unos datos. Nos da el valor de Q, nos va a dar el valor del momento de inercia, la longitud y el módulo de elasticidad. Bueno, calculamos en esta expresión, en esta viga que tenemos simetría, obviamente que la deformación máxima va a ser al centro, ¿sí? Entonces directamente la calculamos en L sobre 2 y eso me va a dar la deflexión máxima. Y el θ máximo va a ser en los extremos, ¿sí? Θ máximo va a ser igual a θ en x igual a 0 y igual a θ en x igual a L. Lo pone como valor absoluto porque de un lado es positivo y del otro lado es negativo. Pero bueno, ahí tengo el valor del θ máximo de ese ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense qué pasa cuando tenemos una carga puntual. Mi expresión de momento va a ser de esta manera. Son dos funciones, ¿sí? Entonces, yo para este tramo tengo que hacer una integración y para esta otra función tengo que hacer otra integración, porque cambia la función m. Yo voy a plantear que e por i por la derivada segunda de b es igual a menos m, y este m varía en los dos tramos. Por eso lo tengo que hacer como si fuesen dos vigas separadas. Entonces, para x menor que a, uso esta expresión, que es p por b sobre l por x, menos, y entre a y l, para x entre a y l, uso esta otra expresión, que es p por b sobre l por x más p por x menos a. Esto no es más ni menos que la recta esta, y esto no es más ni menos que la recta esta. Hago exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar con las condiciones de borde? Fíjense. Yo sé que en x igual, yo tengo ahora al integrar dos funciones, me quedan 4 constantes de integración. C1, C2, C3, C4. Entonces yo necesito 4 condiciones de borde. Bien. Las condiciones de borde para el tramo 1 va a ser que en x igual a 0, B1 es igual a 0. Después, otro valor que conozco de B es que para x igual a A, ¿sí? B1 en A va a ser igual a B2 en A. O sea, de estas expresiones van a ser iguales cuando x tenga el valor de A. ¿Sí? Porque la viga se mantiene la continuidad, no puede tener de un lado una deformación y del otro lado otra.
Suelen ponerlo ustedes, ¿eh? Suelen poner una deformación, o sea, la viga se parte en dos. Y después tengo que en x igual a L, B2 es igual a 0, en L, en x igual a L. Y después, otra más que tengo es que, fíjense la expresión de la condición de borde D. Dice que en x igual a B1' es igual a B2'. Eso quiere decir que el ángulo de la elástica estamos hablando, esto va a tener una especie así de parábola, o van a ser dos parábolas, ¿sí? Pero en el punto A, el θ es el mismo, porque la sección es la misma sección, entonces, sea con una función o sea con la otra, tiene que valer lo mismo el θ. ¿Está? Entonces, ahí tengo mi cuarta condición de borde. En esta, cuando pongo B1A igual a B2A, reemplazo. En B1 reemplazo X por A, en B2 reemplazo X por A y igualo este término con este término. ¿Sí? El E por I son iguales, que así se me va, que así igualo esto con esto y me queda una ecuación. Me van a quedar 4 ecuaciones con las 4 incógnitas. Después, en esta viga, ahí tengo más condiciones de borde. Yo puedo decir que el momento en este extremo es igual a 0. O sea que yo conozco m en ese extremo. ¿Sí? Entonces yo puedo poner que la derivada segunda... Bueno, eso no me suma nada porque no tengo ninguna constante acá. Que así, bueno, las que realmente me generan condiciones de borde son estas que pusimos acá. Después, lo que puedo decir también, si yo hubiese calculado las reacciones, si yo tengo esta reacción, yo puedo decir que el corte en A, en X igual a 0, el corte es igual a la reacción, o sea que es P por B sobre L, ¿sí? Eso también es una condición de borde, o sea que tendría que derivar esta expresión, que tampoco me sirve. Derivo esto, me queda una constante. Estas son las condiciones, las únicas condiciones que me sirven, ¿sí? ¿Se entiende lo que les digo, no? Le estoy poniendo para que vean que a veces hay más condiciones de borde. Cuando yo tengo un hiperestático, ¿por qué les menciono estas condiciones de borde? Que para este caso no me sirven, porque fíjate que no me aparece, en la expresión que yo determino no me aparece ninguna constante de integración. Pero me van a servir cuando yo quiera resolver hiperestáticos integrando la ecuación de la elástica. Entonces, bien, acuérdense que yo acá tenía una derivada cuarta, ¿no? Entonces, cuando yo uso esta derivada cuarta, entonces todas estas condiciones que le estoy mencionando me van a servir. Pero en este caso en particular, que arranqué con la derivada segunda, directamente con estas 4 condiciones puedo sacar las 4 constantes de integración. Entonces, una vez que hallo las constantes de integración, ya tengo la expresión del θ y la expresión del B para un tramo y del B2 para el otro tramo, que van a ser estas que están acá. Después, bueno, la expresión de B máxima me va a dar donde está aplicada la carga, que así... Perdón, la expresión de B máxima la voy a tener que derivar, buscar que alguna de estas dos expresiones tenga un máximo, o sea, tengo que esta del B. Tengo que derivar esta, igualarla a 0 y hallar que tenga un máximo, y en ese máximo va a estar el X. Voy a poder determinar el X donde se da el momento máximo, o sea, donde la derivada de B1 o la derivada de B2 se hagan 0, ¿sí? No necesariamente las dos se hacen 0, porque que la derivada de B respecto de X sea 0, quiere decir que tiene una pancita, o sea, llegó a un punto máximo y empezó a volver. Entonces, no es necesario que las dos, no se va a dar que las dos parábolas tengan un máximo, ¿sí? Dentro de donde la estoy usando, ¿no? Esta parábola
entre 0 y A no va a tener un máximo, y esta seguramente va a tener un máximo. Por el valor de X que estoy viendo, va a tener un máximo. Si ninguna de las dos tiene máximo, es el máximo de la función, o sea, en el mayor valor de X. ¿Sí? O sea que va a ser donde está aplicada la carga. Si ninguna tiene un máximo. No sé si me entienden esto. Acá lo que hicimos fue derivar el B1 y el B2 igualar a 0 y calcular un X que esté dentro de este entorno, ¿no? Entonces, para esta expresión sí va a estar dentro de este entorno, y fíjense que es L al cuadrado menos B al cuadrado sobre 3 raíz cuadrada. Para ese X voy a tener el B máximo. Bien, acá tenemos otro ejemplo un poquito más complejo, en la misma viga con una carga distribuida, pero hay un cambio de sección. O sea que, si bien la expresión es la misma, me cambia el E por I de la viga. Entonces empiezo a tener dos funciones de momento distintas para cada tramo. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Fíjense que dice, determinar las expresiones de la elástica y de los giros en los extremos. Bien. Observaciones. El momento tiene la misma expresión para los dos tramos de la viga de la figura. ¿Sí? La expresión es esta. Q sobre 2 por Lx menos por L por X menos X al cuadrado entre 0 y L. Es la misma expresión de momento. Al momento no le interesa que haya un cambio de sección, no le interesa. El momento es un tema de equilibrio, que así esta expresión se da para toda la viga. Pero la rigidez de la viga es distinta. O sea que voy a tener un E por I para el tramo A y otro E por I para el tramo B, entre A y L y entre 0 y A. Entonces, cuando yo, voy a bajar un poquito, cuando yo vengo a esta expresión de la segunda derivada de B, el momento es el mismo, pero tengo un E por I distinto, o sea que voy a tener que hacer dos tramos. En este tramo, esta expresión de la derecha va a ser la misma que la de esta, pero en el miembro este, el E por I va a ser distinto que este de acá. Entonces tengo que integrar las dos expresiones y calcular las 4 constantes de integración. No me queda otra posibilidad. ¿Se entiende qué es lo que cambia, no es cierto? Estoy solo acá, me siento más solo que... En fin. ¿Qué pasa si tenemos, vamos a hacer un descansito en un ratito? Igual hoy terminamos, esto es cortito, a las 4, yo más de 2 horas no doy, así, tranquilos. Vigas con vínculos elásticos. ¿Qué pasa cuando tengo vinculación elástica? O sea, que tengo una viga apoyada en dos resortes con distintas constantes elásticas, ¿sí? La reacción va a ser la misma. Si es una viga simplemente apoyada, va a ser, y cargada al medio, va a ser P sobre 2 y P sobre 2. Lo que sí que si los resortes son distintos, estas deformaciones de los extremos van a ser distintas. Entonces voy a tener, esta va a ser P sobre 2 sobre K1, la constante elástica del resorte 1, y esta deformación de este extremo va a ser P sobre 2 sobre K2, que es la constante elástica del otro resorte. Pero después, esta función de la elástica va a ser exactamente lo mismo. Lo único que se va a cambiar es que se le va a sumar un valor, que es el valor que tiene la cuerda, ¿sí?, al valor de la formulita de deflexión. ¿Se entiende? Yo lo que voy a hacer acá es calcular como si estos dos puntos fuesen fijos, no se deformaran. Calculo la elástica de esta viga, ¿sí? Obviamente que con una carga concentrada tengo que hacer dos funciones, ¿no? Tomar dos tramos. Pero bueno, calculo una vez que calculo la elástica de esta viga, que van a ser dos funciones. Después lo que hago es sumarle el valor que corresponda al X, ¿no? Fíjense que va a ser el valor de la cuerda esta que está punteada. ¿Sí? Yo voy a calcular de la cuerda para abajo. Después le voy a sumar este valor en función de las deformaciones de los extremos. ¿Se comprende eso? O sea, lo que hago es superponer. Superponer. Yo fijo los resortes, calculo la deflexión y después a todo veo cómo baja eso, que baja recto, como si no se deflexionara
porque ceden los resortes, y en cada punto voy a tener una deformación, que es la de la recta esta punteada. Esa se la sumo a la deformación por flexión. Un caso similar es la viga. Este es un ejercicio parecido al que veíamos en flexión. En flexión nosotros tomamos esta viga AB como rígida. Entonces solo nos importaba cómo se deformaban las bielas. Pero ahora esta viga es deformable, o sea que esta se va a curvar y aparte se van a deformar los extremos. Y es exactamente lo mismo que en el caso anterior de los resortes. Calculo la elástica de la viga y después le sumo la elástica de esta recta punteada en función de lo que se deforme cada biela por la reacción que va a tener. Dice caso similar, viga vinculada por dos bielas diferentes de una misma longitud. Y la elástica me da una cosa así. También voy a tener dos funciones, voy a tener que integrar dos funciones porque el momento son dos rectas. ¿Sí? Que en este caso son iguales pero de distintos signos. Bien. Antes de arrancar con esto, vamos a hacer un 10 minutitos de descanso, y arrancamos a nuevo. ¿Les parece? Porque no sé si hay alguien ahí. Voy a agrandar esto. Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Del tema de los recuperatorios o el examen del coloquio. Mirá, vamos a hacer así. A las 6 me junto con Martín para mirar las notas. Porque las íbamos a dar ahora. Mi idea era publicarlas antes de la clase, pero tenemos una